Gracias te damos, Señor, por la oportunidad nuevamente de estar contigo, estudiando tu palabra, aplicándola a nuestras vidas, siendo tú el ejemplo que necesitamos para imitar todos los días de nuestra vida. Abre nuestros ojos para que el día de hoy las cosas que veamos sean comprendidas por nuestro corazón. Señor, que los obstáculos, que cualquier elemento extraño que venga a nuestra mente a tratar de confundirnos o de oscurecer el entendimiento, tú no lo permitas, Señor. Libera el camino hacia el corazón de aquel que está necesitado de oír esta palabra. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el título de nuestro mensaje el día de hoy es Seguid sus pisadas. O sea, lo que está dando a entender esa frase es que lo imitemos, que imitemos al Señor, que hagamos la forma como Él vivió, que vivamos de esa manera. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo número 2. Vamos a leer del verso 15 hasta el verso 25. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, la forma de cerrar la boca de los que hablan más del Señor y de su camino es haciendo el bien. Que nosotros vivamos de tal manera que seamos un ejemplo de vida también. Como libres, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, libres, siervos libres para hacer la voluntad de Dios. Y como ya vimos ahí, la voluntad de Dios, como dice también en Tesalonicenses 4:3, es nuestra santificación. Aquí también nos expresa que la voluntad de Dios es también que hagamos el bien. 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Verso número 19, porque esto merece aprobación. Bueno, leamos el 18, disculpen. Criados, dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Es una relación en aquella época entre un amo y un esclavo. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y esto también se puede aplicar hoy a un empleo donde tenemos jefes y estamos nosotros como subalternos y que necesitamos trabajar y recibir un salario y tenemos que aprender también a soportar, y eso es un buen testimonio. No entrar siempre en contiendas, no estoy de acuerdo, que no me gusta, que no soy satisfecho, siempre incomodidades en el corazón. Porque, verso 19, porque esto merece aprobación. La palabra ahí griega, es gracia. También se puede traducir como gracia, es kairos, es la palabra griega. Pero es gracia, o esto merece alabanza, o es digno de alabanza, esa conducta buena. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Aquí está hablando de que si vamos a ser injusticiados, o sea, vamos a pasar van a cometer contra nosotros una injusticia haciendo el bien, no hay problema. Eso a causa de nuestra conciencia delante de Dios, o sea, tenemos que estar tranquilos delante del Señor. Haciendo el bien, nuestra conciencia no nos va a acusar. 20. Pues qué gloria es
o que honra, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, ninguna honra, ninguna gloria, porque hicimos el mal. O sea, en otras palabras, merecemos ser abofeteados. Dice así, ¿verdad? Es la ofensa, una ofensa muy grande para alguien, una bofetada en el rostro. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado, otra vez la palabra gracia, delante de Dios. Verso número 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para hacer el bien y sufrir, si es necesario, injustamente. O sea, nosotros fuimos llamados a hacer el bien, no importando, como dice el dicho, haz el bien y no mires a quién. ¿Verdad? Tenemos que trabajar de tal manera que nuestra luz y nuestro testimonio sea correcto delante de los hombres y nuestra conciencia esté tranquila delante del Señor. 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Nosotros éramos injustos, Él el justo, Él vino a morir por todos los injustos, a causa de ellos Él murió, dejándonos ejemplo, dice, para que sigáis sus pisadas. Entonces la orden del Señor es que sigamos sus pisadas, que imitemos su ejemplo, porque dice aquí Pedro, porque ejemplo, Él nos dejó un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De sufrir injustamente. Y aquí sigue diciendo, el cual no hizo pecado, nosotros sí cometemos pecados, Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, dice. No había esa maldad. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, o sea, no reviraba. Él sí realmente daba la otra mejilla, que eso es lo que significa dar la otra mejilla, no simplemente colocar el otro lado de la cara, ¿verdad? Porque hoy en día hasta hay competencias de bofetadas, imagínense ustedes. Hay competencias de pulso, competencias de otro tipo. No sé en qué países ya hay competencias también de bofetadas. ¿Quién aguanta? Parece ser que ahora son más pacientes y sufren y aprenden a sufrir. Pero esta no está hablando solamente, aunque pudiera suceder, de una bofetada en el rostro, está hablando de una ofensa, y cuando nosotros la sufrimos es como estar colocando el otro lado de la cara. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, imagínense, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a su Padre, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué linda palabra. Esta escritura es inspiradora. No es fácil de absorberla, no es fácil de aplicarla, de hacer la vida en nosotros, porque implica una disposición de hacer el bien sin estar esperando nada a cambio. Implica que aunque hagamos el bien, no se tome en cuenta lo que hemos hecho y se nos menosprecie, no importa. Implica que vamos a hacer el bien a cualquier persona y ella ni siquiera nos va a dar gracias. Que vamos a hacerle el bien a alguien y lo único que vamos a obtener es tal vez ofensas. No importa. O sea, tenemos que hacer el bien no importando si los demás van a correspondernos. Porque exactamente es lo que el Señor Jesucristo enseñó en Lucas capítulo 6, verso 33, donde dice, ¿qué mérito tenéis si amáis a los que os aman? O sea, ¿qué mérito nosotros o qué honra, qué crédito
Y no quiere decir que con eso ganamos lugar para el cielo. No, lo que sí ganamos es un galardón de parte del Señor por nuestra conducta, por nuestro testimonio, por ser un ejemplo como Él lo fue en esta tierra. Pero, ¿qué mérito podemos tener si solo estamos haciéndole el bien a alguien que siempre nos hace el bien? Solo estamos devolviéndole la buena obra. Pero cuando nosotros le hacemos el bien a alguien que nos hace el mal, y eso es sufrir injustamente, entonces ahí sí hay un premio, un galardón. Entonces, el ejemplo de Cristo es una prueba, escuchen, una prueba o una evidencia de la paciente tolerancia de padecimientos inmerecidos que son aceptables delante de Dios. Otra vez voy a repetirlo. El ejemplo de Cristo es una evidencia que la paciente tolerancia de padecimientos inmerecidos es aceptable o agradable delante de Dios. O sea, Dios se agrada al ver que alguien está sufriendo por una injusticia y habiendo hecho el bien. No como el propio apóstol Pedro dice aquí, habiendo hecho el mal, como dice aquí. Verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. Ninguna, ¿verdad? O sea, tenemos que, si vamos a sufrir porque hemos hecho algo malo, pues digámoslo así, lo merecemos, infelizmente. Pero si hemos hecho algo bueno y estamos sufriendo, somos bienaventurados, porque delante del Señor eso es agradable y Él va a tener un galardón y Él va a actuar a favor de nosotros. Es mejor padecer haciendo el bien que defenderse. Y nosotros encontramos eso claramente, un ejemplo en el Antiguo Testamento a través de la vida de José en la casa de Potifar. Imagínense en el capítulo 39, del verso número 13 al 23, me gustaría que viéramos ahí rápidamente, no vamos a entrar en detalles, pero veamos ahí en el 39, ya José está en serios problemas con la esposa de Potifar, porque ella está haciendo algo incorrecto, algo inmoral. Y después de que sale huyendo de su casa, José, entonces dice en el versículo número 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y ahí estuvo en la cárcel. Si ustedes se dan cuenta, por lo que leemos aquí, parece ser que José no tuvo la oportunidad de defenderse. Él no tuvo la oportunidad. De hecho, creo que él, si la hubiera tenido, no se hubiera defendido. ¿Saben por qué? Porque eso era delante de su corazón, conociendo a José, hablar mal de la esposa de su amo. Y él no iba a ofenderlo, él prefería llevar el oprobio, la vergüenza de algo que él no había cometido. ¿Se dan cuenta cómo es que él, haciendo el bien, porque lo que él quería es honrar a Dios, él no quería deshonrarla a ella, mucho menos a Potifar?
Él quería tener y tuvo siempre una conciencia limpia delante de Dios. Fue presionado a una circunstancia difícil, pero él no cedió. Entonces lo que hizo fue dejarle toda la justicia al juez de toda la tierra. Y bueno, nosotros podemos decir como cristianos, pero lo mandaron a la cárcel, hermano. Y así hay muchos cristianos que se encomiendan al Señor y después entran a un momento bien difícil y dicen, pero yo no sé qué es lo que está pasando con Dios. Yo he orado, yo le he pedido que Él me libre de estas cosas y solo me viene otra tribulación. Bueno, en primer lugar, es necesario que aprendamos a no hablar de esta manera. ¿Por qué razón? Porque Dios está en el control de todas las cosas, ¿verdad? Como el propio Pedro está diciendo aquí, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, entonces, pues, tenéis galardón. Y dice también aquí, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Si la voluntad de Dios lo permite. Eso significa que pueden haber momentos en que el Señor puede permitir que ciertas circunstancias desagradables, ciertas injusticias, ciertos momentos de vergüenza, de oprobio y de cosas que nosotros no esperábamos, de una vida recta, de una vida correcta, de una vida dedicada al Señor, y de repente un asunto que solo vino a avergonzarme a mí, a avergonzar a mi familia, a avergonzar a tantas cosas. Señor, ¿qué es lo que sucede contigo? Bueno, otra vez, seamos sabios, porque el Señor puede permitir algunas cosas, y si nosotros hacemos el bien, esas cosas que están haciendo injustamente solamente van a ser utilizadas para llevarnos a otro lugar donde Dios quiere tenernos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la cárcel, el lugar, digámoslo así, para cualquier ser humano más incómodo que podemos pensar vivir por 2 años, donde estuvo José 2 años, era el lugar de la plataforma de José. Quiere decir que ese lugar era el lugar escogido por Dios para que él conociera al copero. Fue ahí en la cárcel donde él conoció al copero del rey, porque él llegó ahí por una falta a la cárcel y ahí se encontró con José, porque José continuaba siendo fiel y Dios fue con él a pesar de haber ido a la cárcel. O sea, estaba en un momento difícil, estaba en circunstancias peores de las que estaba, digámoslo así, en la casa de Potifar, porque ahí era el mayordomo y tenía cierta libertad. Allá no, estaba preso. Entonces, como lo que hablamos muchas veces, ¿verdad? Salió del fuego para caer en las brasas. O sea, la situación estaba complicada para José, pero el Señor lo estaba permitiendo. Y escuchen esto. Aquella persona que sufre injustamente por el bien que está haciendo, por su vida correcta, y no se defiende y cuida de no perjudicar a nadie más, ni siquiera a su verdugo, aquel que lo está llevando a la guillotina, Dios va a guiarlo al lugar indicado donde saldrá de ahí para gobernar sobre sus enemigos. Exactamente fue lo que sucedió con José. Después de haber estado ese tiempo específico que Dios determinó hasta que todo estaba preparado, entonces el copero se acordó, después de que Faraón tuvo un sueño, el copero se acordó que había un hombre hebreo en la cárcel que él había conocido y que interpretó correctamente su sueño, se lo dijo a Faraón y entonces ahí fue mandado a llamar. Lo llamaron de la cárcel, se preparó, se afeitó, se limpió, se bañó, le colocaron ropa limpia y de ese día nunca más regresó a la cárcel. Desde ese día él estuvo en el palacio de Faraón, del rey de Egipto. Desde ese día él estuvo arriba de Potifar, arriba de la esposa de Potifar y arriba o sobre todos aquellos que pudieran haberle deseado mal. Hasta, digamos así, anticipadamente, 22 años o un poco menos,
sobre sus hermanos, que más adelante llegarían y se inclinarían, tal como el sueño que él había tenido a sus 17 años aproximadamente. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a no llegar a lastimar a los otros para tratar nosotros siempre de salir en caballo blanco y que los otros salgan mal y tratar de resolver el asunto. Y eso no fue así. O sea, si nosotros nos defendemos, probablemente fallamos en algo. Pero aquel que hace el bien y ha aprendido a ser sabio, lo mejor que hará es cerrar sus labios y dejar todo en las manos del Señor. Porque nosotros podemos aprender del ejemplo de José. Prefirió llevar la culpa que quedarse con su conciencia intranquila de ver el dolor de su amo al declararle ciertas cosas de su esposa. Es muy probable que su propio marido ya sabía de ciertos asuntos, pero José no iba a ser la persona que iba a declarar esos asuntos. Entonces él prefirió mejor llevar la pena. José prefirió que Dios fuera su juez y su abogado que él mismo defenderse o dictaminar como juez lo que es correcto. Muchas veces nosotros nos convertimos también en jueces y en abogados al mismo tiempo de nuestra propia causa. Pero no hay mejor camino que encomendar nuestra causa al juez de toda la tierra. Encomendar nuestra causa a aquel que va a juzgar con justicia, a aquel que conoce todos los corazones y hasta los más profundos pensamientos e intenciones. Vale la pena realmente continuar haciendo el bien, cerrar nuestra boca, como dice aquí Pedro, hablando de Jesús nuestro Señor, que dio ejemplo, que dice que lo maldecían y él no respondía con maldición, lo calumniaban y él no respondía de esa manera. ¿Por qué? Aprendamos a seguir sus pisadas, aprendamos a seguir su ejemplo. Entonces, dice la Escritura en el Salmo, capítulo número 2, verso 1 y 3, dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Está hablando aquí, en el hebreo dice: ¿por qué se amotinan o se juntan las naciones o los gentiles? ¿Verdad? Las naciones gentiles. Y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Por qué están teniendo esos pensamientos? Vean hacia quién. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, el Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo que están tratando de hacer es no sujetarse al rey de la tierra, al soberano. No quieren que sea impuesta sobre ellas autoridad. Y dice entonces en el verso 7: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. El hijo que estuvo dispuesto a ir a la cruz se le dio por herencia a las naciones, a pesar de que esas naciones se levantaran contra él, ¿verdad? En el periodo cuando él vino a la tierra en su primera venida, el pueblo de Israel se unió con el pueblo gentil en ese momento representado por el imperio romano, y juntos con esa bestia salvaje que estaba ahí gobernando, Israel montada sobre esa bestia llevó al Señor a la cruz. Pero, habiendo el Señor dando el otro lado de su rostro, habiendo aceptado la injuria, siendo que él nunca pecó y a nadie ofendió, él estuvo dispuesto a ir a la cruz por nosotros. Después de eso, el Señor lo levantó y le dio señorío y la autoridad, como él dice en Mateo 28, creo que es el verso 20: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y él fue hecho Señor, él fue hecho Rey, a él se le dio todas las cosas. Y dice en el verso 9: los quebrantarás con vara de hierro, a esas naciones, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes de las naciones, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor.
honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. O sea, está hablando ya de un periodo diferente, ¿verdad? Imagínense ustedes, antes José hablando con sus hermanos humildemente, pero cuando él ya está en la autoridad y es segundo después de Faraón en Egipto, ¿qué sucede? No, ustedes son espías. Ustedes son espías. Y hablando con autoridad sobre ellos. Cuando el Señor haga la diferencia, entonces nosotros realmente vamos a ver quién es quién. Pero en cuanto eso no suceda, tenemos que aprender a llevar las cosas con un buen corazón. Es más, quiero que vean conmigo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 2, el apóstol Pedro, después de haber todo ser lleno del Espíritu Santo, en su primer discurso, él está diciendo estas cosas al pueblo de Israel. Capítulo 2, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, dice. Él era un varón aprobado por Dios. ¿Por qué? Por su conducta. Oh, sigamos sus pisadas. Aprendamos a imitar al Señor en esta tierra. Hemos sido llamados para eso, para hacer el bien imitándolo, poniendo nuestros pasos, nuestros pies en las pisadas que Él nos dejó. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el camino para que lleguemos también al Padre. Yo soy el camino, solo sigan mis pisadas, sigan mi ejemplo, sigan lo que yo les he mostrado, vivan de tal manera como yo viví y ustedes van a poder también manifestar y llegar a la gloria del Padre. Entonces, dice, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Y dice, verso 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Un hombre aprobado por Dios, vosotros, pueblo de Israel, lo matasteis y lo llevasteis a la cruz. Una injusticia. Bueno, él estaba cargando sobre sí el pecado de todos nosotros. Estaba llevando nuestra maldición en la cruz. Cargó sobre nosotros cargó sobre la cruz esa maldición que era nuestra, la llevó sobre sus hombros. Pero luego dice en el verso número 36, y aquí esta es la clave para entender por qué esa injusticia y hasta dónde llegó. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, escuchen, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo, así como José. Injusticias, no importa, fue llevado a la cárcel, pasó ahí ese tiempo, pero de ahí fue levantado a gobernar. Imagínense ustedes cómo lo miraba después la esposa de Potifar. Avergonzada. Y sin duda José tal vez ni la miraba para tratar de no avergonzarla, porque él tenía un corazón muy bueno. Debe haber tratado bien a Potifar, y Potifar, mi señor. Ahora sí, mi señor ya no era un siervo, ahora era el señor de la casa. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es que a través de injusticias, haciendo el bien, el Señor puede llevarnos al lugar indicado? El Señor va a dirigirnos donde debemos estar, donde debemos conocer las personas propicias para el momento oportuno, y de repente, así como sucedió con el Señor, nos llevará a ese lugar de autoridad. Pero algo que me llama mucho la atención aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice, pues para esto fuisteis llamados. Como ya les mencioné, esta frase quiere decir que fuimos llamados para hacer el bien, aunque tengamos que sufrir injusticias.
No importa que alguien se levante con nosotros para tratar de herirnos, para tratar de menospreciarnos o de ponernos en mal con otros. Si estamos haciendo el bien, nuestra conciencia debe estar tranquila delante de Dios, no importa delante de los hombres, ¿verdad? Sí, pero obviamente también tenemos que estar en paz con todos, como dice aquí Pedro. Sin embargo, nuestra conciencia nos debe mostrar claramente que delante del Señor hemos hecho lo correcto. Ahí no hay por qué, no hay necesidad de justificarse, porque generalmente cuando a veces nos justificamos, lo que hacemos es condenar a alguien más. Generalmente en el padecimiento, haciendo el bien, vamos a ser recompensados por Dios. Seremos también varones aprobados. O sea, está diciendo ahí que pasaremos por una prueba, ese también es el sentido, que pasaremos por una tentación, por una prueba y saldremos de ahí con victoria, con la prueba ganada. Aprobados, aprobados, porque pasamos por el valle y salimos de ahí sin quejarnos, sin murmurar, sin criticar o sin condenar a alguien más. Generalmente no padeceremos haciendo el bien, se supone, ¿no? Alguien que está haciendo el bien y va a padecer. Ay, yo no puedo creer eso. Entonces mejor ni lo hago para no tener que padecer. No, pero generalmente haciendo el bien nosotros no vamos a padecer. Pero, como dice, si la voluntad de Dios así lo permite, entonces es mejor padecer haciendo, continuar haciendo el bien, perseverando en el bien, porque el Señor va a premiarnos. Definitivamente, aunque estemos padeciendo haciendo el bien, es mejor que padecer por haber hecho el mal. Muy bien. Ahora, ¿cómo debemos hacer el bien? Porque esto es muy importante en la vida. ¿Cómo debemos hacer el bien? La Escritura nos muestra, en el libro de Lucas, el Señor nos enseña, Él es nuestro ejemplo. Lucas capítulo 6, en el verso número 35 y 36, dice: amad pues a vuestros enemigos. Como ya hemos explicado, no se puede amar a un enemigo de la noche a la mañana, de primas a primeras, en un cerrar y abrir de ojos. Ese sentimiento no es un milagro, ¿verdad? Ese sentimiento también no va a brotar así porque por así, teniendo enemigos y haciéndome el mal. No, pero cuando dice aquí, amad pues a vuestros enemigos, y aquí Él nos da la clave. ¿Cómo? Haciendo el bien. Haciéndoles el bien a ellos. No importa lo que ellos están haciendo, no importa lo que están diciendo, no importa lo que están tratando de colocar en el ambiente, en la atmósfera donde nos desarrollamos, para ponernos en mal a todos. No importa, hagámosles el bien. ¿Y cuando vamos a hacerle el bien? Ahí el verdadero sentimiento de amor viene. Eso surge, eso brota como un resultado de la obediencia a la palabra de Dios, como un resultado de obediencia a imitar al Señor, como un resultado de obediencia de seguir sus pisadas, haciendo el bien. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, escuchen, no esperando de ello nada. La pregunta entonces fue: ¿cómo debemos hacer el bien? Bueno, sin esperar nada a cambio. No debemos tener en mente, ay, voy a hacer el bien, pero y nos quedamos ahí esperando a ver si nos van a devolver con la misma moneda. No, debemos hacer el bien sin estar esperando nada a cambio. Porque entonces lo que estamos indicando con eso es que nuestro galardón viene del Señor, no de los hombres. Nosotros no queremos alabanza humana, ¿verdad? No queremos aprobación humana. No digan que aprobado por los hombres. Bueno, también es necesario ser aprobado por los hombres, pero nosotros no queremos alabanza humana, carnal. Queremos la que viene de los cielos. Esa es la verdadera y la que necesitamos, porque esa muestra la intimidad del corazón. La alabanza humana solamente ve la parte externa, los hechos, pero no ve el corazón. Dios sí. Por eso es necesario que nosotros sirvamos sin estar esperando nada a cambio, sin estar esperando
que nos devuelvan el favor, o que nos devuelvan lo que les dimos, el préstamo, digámoslo así, o la comida que les llevamos. Ahora estamos esperando que ellos también nos lleven frijolitos, sin estar esperando nada a cambio. Dice entonces, no esperando de ello nada, escuchen, y será vuestro galardón grande. Qué precioso. ¿Prefieren ese galardón grande o un galardón pequeño? ¿Prefieren un galardón grande o un galardón que viene de los hombres? Que digan, ¡hola, qué persona más excelente! Mejor el galardón grande que viene de los cielos. Y dice, y seréis hijos del Altísimo. Ahí viene nuestra semejanza, ¿verdad? Porque Él, el Altísimo, es benigno para con los ingratos y malos. Qué precioso. O sea, ahí otra vez está la imitación, está la orden de seguir sus pasos, de imitar al Padre, porque el Padre y el Hijo uno son, ¿sí? Él y yo, dice el Señor, somos uno. Su Espíritu está aquí morando en nosotros. Y si está aquí con nosotros, también tenemos la capacidad de actuar y de operar y de funcionar, llamémoslo de esa forma, de la misma manera. Porque su mismo Espíritu está aquí adentro. Dice la Escritura en Romanos que si el mismo Espíritu que resucitó a Cristo está en nosotros, también seremos resucitados. Si el mismo Espíritu de santidad que operó en Cristo a través de unos pasos preciosísimos de pureza está en nosotros, también podremos caminar de esa manera. Pero tenemos que aprender a hacer el bien, sin estar esperando nada a cambio. Miren qué tremendo que dice, porque Él es benigno, bueno con los ingratos y malos. Bueno con los ingratos y malos. ¿Qué es un ingrato? La palabra gracia es charis o kairos, charis. Y la palabra ingrato quiere decir, en griego es acharistos, o sea, sin gracia. Una persona ingrata no tiene gracia, o sea, no tiene gratitud. Una persona ingrata es una persona mal agradecida, que no reconoce el favor. Y si ven lo que les están haciendo, aún así no están dispuestos a agradecer por su orgullo. Eso es una persona ingrata. Y todas las personas en el mundo reconocen, o algunos, que Dios les da la lluvia, que Dios les da el sol, que Dios les da la salud, que Dios les da el trabajo, pero siguen ingratos, no le devuelven a Dios entregándole su vida para ser agradecidos. No, pero Dios no está diciendo ahí, ya que ustedes no me dan las gracias, yo les voy a quitar la lluvia y el oxígeno. No. Él sigue dándoles todos los días fuerzas para que se levanten y que vayan a trabajar y que traigan comida para los niños y para la esposa. Eso es ser bueno. Por eso es que Dios ama. Porque cuando Él manifiesta su bondad, el amor fluye. Y bueno, eso es natural en Él. Pero en nosotros así es como va a surgir el amor por nuestros enemigos. Eso no es natural en nosotros, pero va a brotar, va a surgir cuando nosotros aprendemos a ser obedientes en aquello que el Señor nos está ordenando. Entonces dice el verso 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Muy bien, entonces queremos ser personas aprobadas, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, entonces Dios te ayude, Dios me ayude, Dios nos ayude a todos para hacer el bien a cualquiera, y principalmente a los ingratos y malos, principalmente a aquellos que son hasta nuestros enemigos, pero que en un momento determinado ellos pueden volverse nuestros mejores amigos. Dice, le preguntaron a Alejandro el Grande, el gran conquistador griego que conquistó en pocos años de su vida el mundo en aquel entonces conocido antes de Cristo.
que cómo es que él hacía para conquistar a sus enemigos. Él dijo, haciéndolos mis amigos. Pero ¿cómo? O sea, en lugar de destruirlos, de matarlos, lo que trataba de hacer es que ellos se volvieran sus amigos. Entonces ahí dejaban de ser sus enemigos. Y es una manera interesante porque muchos otros han pensado de esa misma manera. Tenemos que aprender a quitar esa enemistad que pueda haber con alguien solamente haciéndoles el bien. Si tú tienes problemas con alguien, con un vecino, con una vecina, con un familiar, con una familiar, con un tío, con una tía, con un hijo, si es ingrato, hazle el bien. Cuando te pida pan, dale de comer. Te pidas agua, dale de beber. No quiere decir que lo mantengas en tu casa, no. Pero si es necesario hacer un favor, vamos a hacer el favor. Porque haciendo eso, dice Romanos capítulo 12, ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Y algunos piensan que eso es juicio, pero lo que puede significar también es que el fuego de Dios va a cambiar su mentalidad. El fuego de Dios va a actuar de tal manera, los tratos de Dios van a venir sobre su vida, que Él se va a dar cuenta que lo que está sucediendo y el trato que tú le estás dando de bondad y de misericordia solo merece una buena actitud para con Él. Y puede convertirse al Señor, no solamente juicio. Ahora, si no se convierte y sigue de malvado, obviamente el único que puede actuar con venganza es el Señor, porque Él dice, mía es la venganza, dice el Señor. Por otro lado, ya vimos que cómo debemos hacer el bien. En este momento necesitamos decir que el bien nos protege. El bien nos protege. En 1 de Pedro capítulo 3, en el verso número 9, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Recuerdan que era el mismo ejemplo que vimos aquí en 1 de Pedro 2, 22 y 23, hablando de Cristo. Ahora aquí nos está diciendo que nosotros no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados. Otra vez aquí está siendo resaltado el llamamiento al cual nosotros hemos recibido. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fuimos llamados para, primero dice aquí, en el verso 21 del capítulo 2, fuimos llamados para hacer el bien, no importando si aún haciéndolo sufrimos injustamente. Pero también fuimos llamados, dice en el verso número 9 del capítulo 3, para que heredemos bendición. Amén. Y esa bendición, esa herencia de bendición va a venir cuando nosotros aprendamos ¿a qué? A bendecir a los demás. El bien va a traer, como las semillas del bien traerán frutos de bien. Semillas del mal traen frutos del mal. La ley de la siembra y la cosecha, nadie se escapa, creyente o no creyente. Si sembramos mal, cosecharemos mal. Pero si sembramos bendición, el Señor nos ha llamado a heredar bendición. Verso 10, porque el que quiere amar la vida, o sea, disfrutarla, fíjense ustedes, el que quiere amarla, es que ya me cansé de la vida. ¿Por qué ya te cansaste de la vida? ¿Por qué estamos renegando de día al día? ¿Por qué estamos renegando de las relaciones con las personas? Porque nosotros no hemos caminado bien, eso es lo que sucede. No son las personas el problema. El problema no es la forma como ellos actúan, es como yo no he aprendido a tratar con ellos. El que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, si alguien quiere ver días buenos, tú quieres, yo quiero, refrene su lengua de mal. Interesante, ¿verdad? Refrene su lengua de mal. O sea, preocupémonos en no hablar cosas incorrectas, de no hablar torpezas, de no hablar cosas que solo hieren, de no hablar palabras que solo vienen a traer incomodidad, que solo crean un ambiente de contienda, de inestabilidad, de insatisfacción. No, yo tengo que aprender a hablar
con palabras que sean palabras de bendición. El Señor dice en la Escritura que toda nuestra palabra debe ser sazonadas con sal. Qué preciosa la palabra, ¿verdad? Dice, toda palabra nuestra debe ser sazonada con sal. De tal manera que aquel que va a probar la clara del huevo diga, qué delicioso. ¿Por qué? Tiene salita. Sin sal, horrible, ¿verdad? Pero con salita da para comer. Con sal da para comer un limón. Con sal da para comer todo lo que es ácido. Es posible. Aún aquello que no tiene sabor, con un poquito de sal, va para adentro. Qué importante entonces es aprender a hablar correctamente. Dice la Escritura que nuestras palabras deben ser con gracia, y eso es el ser sazonado con sal, ¿verdad? Con gracia, para dar, hacer agradable los oídos de los oyentes, de aquellos que nos están oyendo. Bien dice la Escritura también que aquel que habla palabras correctas, dice el libro de Proverbios, sus labios serán besados, dice. Imagínense qué precioso eso. ¿Por qué? Porque va a ser una persona bendecida. ¿Quién no va a querer oír a esa persona? Siempre habla algo que nos anima, no destrucción, no desánimo. Besados serán los labios del que responde palabras rectas, dice Proverbios 24, verso 26. Proverbios 25 dice en el verso 11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, como conviene. Aquí habla de riqueza, manzana de oro con figura de plata. Redención es la palabra dicha como conviene. Qué importante entonces es que nosotros tengamos las palabras indicadas para hablar. ¿Quieres tú amar la vida y ver días buenos? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Dice, apártese del mal. ¿Y qué dice aquí el consejo? Haga el bien. ¿Para qué fuimos llamados? Para hacer el bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Imitando al Señor. ¿Cómo? Siguiendo sus pisadas. Seguid sus pisadas, seguid sus pasos. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Sígala, busca la paz y sígala. Bendito sea el Señor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahí está, ¿ven? El rostro del Señor con ira es sobre aquellos que hacen el mal. Dios no se agrada de las personas que están siempre haciendo el mal. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere ver el rostro desagradado de Dios, ¿verdad? Verso 15. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces aquí está el segundo punto importantísimo. El bien nos protege, nos protege. Ahora, otra vez, si es la voluntad de Dios que padezcamos por alguna injusticia, padeceremos. Y no debemos decir, ay Señor, ¿cómo permites que eso suceda en mi vida? No. Si el Señor está permitiendo, es porque probablemente Él quiere llevarte a otro nivel espiritual, a otro nivel de autoridad, a otro nivel de señorío, a otro nivel de vida maravilloso en su presencia, con mayor comunión con Él, otro tipo de vida. Pero tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios en la forma y con la actitud correcta. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Amén. Fuimos llamados para heredar bendición. Yo voy a terminar aquí, yo tengo más que darles al respecto de eso, pero creo que es el momento de terminar. ¿Saben? Hacer el bien nos protege, y cuando hacemos el bien también llega a abarcar hasta nuestros enemigos, el círculo más lejos de nuestro relacionamiento. ¿Por qué? Porque esos enemigos pueden convertirse
al Señor, como yo les mencioné, Romanos capítulo 12, verso 18 al 21, hablando de que ascuas de fuego vamos a amontonar sobre nuestros enemigos, haciéndoles el bien. Entonces, hacer el bien nos protege y nos prepara para bendición, ¿verdad? Y no importa si viene una injusticia, el Señor nos llama bienaventurados, porque el Señor tiene un galardón precioso, su presencia. Somos llamados hijos del Altísimo y vamos a heredar algo que todos nosotros anhelamos, la bendición del Señor. Señor, muchas gracias en este día por permitirnos compartir sobre este tema de la bondad, del bien, de seguir tus pisadas, de seguir tu ejemplo, de aprender a no revirar con palabras obscenas, ofensivas, hirientes, mas con palabras llenas de gracia, de sal, sazonadas con sal. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser de bendición para otros, hasta para aquellos que son de un gran tropiezo o han sido de tan grande martirio para nuestros propios corazones. Señor, levántanos con una alma limpia, con una conciencia limpia delante de ti, para que en todo el Señor sea glorificado. Y sabemos, Señor, que en medio de nuestra actitud y de nuestro comportamiento en el bien, aún así podremos sufrir injusticias, pero el Señor nos sacará de ese lugar con gran bendición. Oh Dios, y tú nos colocarás en el lugar donde quieres tenernos, un lugar de autoridad. Aquellos que se someten y que tienen cuidado con su corazón serán llevados a tener también autoridad, porque solo ellos también podrán tratar a las demás personas, porque ellos mismos han aprendido a tratar su propio corazón. Señor, bendice a mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo los bendigo, Señor, para que tú guardes sus labios, su lengua, sus palabras, y los guíes, Señor, a hacer el bien sin mirar a quién, con la actitud correcta, esperando de ti la recompensa y no de los hombres, para que seamos llamados hijos del Altísimo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos en este día. Amén. Amén. La paz del Señor para cada uno de ustedes, y les deseamos toda la bendición que el Señor tiene para aquellos que quieren vivir de acuerdo a sus caminos. Amén. Nos veremos la próxima semana. Vamos a continuar un poco más con este tema.